tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el sociólogo Raití Juárez. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Raití. ¿Cómo has estado? Mucho gusto. Me gustaría que empezáramos, Raití, hablando un poco acerca de los mensajes de la diáspora que estuvo reunida la semana pasada. Sí. Intentamos hacer aquí un programa en el que discutimos de todo menos de la diáspora, pero no sé. A ver, la diáspora básicamente esta reunión fue de grupos de personas que viven fuera de Nicaragua, no necesariamente desde este año, sino desde hace mucho tiempo viven fuera de Nicaragua, y se reunieron con gente que ha participado en las actividades a partir de abril de este año, ¿ah? O han participado con más fuerza en las actividades a partir de abril de este año. Sí. Y sacaron un pronunciamiento que básicamente lo que plantea dos cosas. Uno, recurrir a presiones internacionales contra el gobierno de Nicaragua, y lograr que el gobierno se vaya. A ver, creo que lo primero que hay que plantear es que hay una utilización de una categoría, ¿verdad? Habría que comprobar a través de todo un proceso investigativo social si en realidad aquí estamos frente a un fenómeno de la diáspora, pues, ¿verdad? La cantidad de nicaragüenses que ha salido en las últimas décadas por distintas razones, pues puede ser similar o un fenómeno que está dentro de la dinámica regional y obedeció en su momento a los conflictos en la economía en los últimos años, muchos jóvenes, ¿verdad? Buscando oportunidades, quizás lo mejor del país en términos de disposición para el trabajo, para la educación, y en el último tiempo, obviamente, por la violencia que se ha generado, ¿verdad? De abril para acá, combinado con la situación económica, obviamente. Entonces, yo creo que hablar de una diáspora para Nicaragua es una muestra más de la utilización de categorías y de la interpretación de la realidad, ¿verdad? De forma quizás más vinculadas a intereses, a agendas de grupos de nicaragüenses con derechos en otros países, obviamente, pero que están movilizando sus agendas, ¿verdad? La verdad es que aquí hay una fragmentación del núcleo familiar, eso sí, ¿verdad? Y que ha sido un tema trabajado desde hace mucho tiempo. Es más, el servicio jesuita de migrantes tiene programas en Costa Rica, en Estados Unidos, ¿verdad? Donde está desde hace tiempo trabajando por restablecer esos núcleos familiares que han sido fragmentados por distintas razones en los últimos meses por la violencia misma. Y violencia pudo haber sido también en los años anteriores manifestada de otra forma, ¿no? Violencia económica, violencia de otro tipo. Pero en este caso, pues la violencia generada, la persecución, mucho el temor por la confrontación en los barrios mismos, ¿verdad? Sin embargo, es un lenguaje que está más vinculado a intereses de agenda. Eso es para comenzar. Uh-huh. De ahí, si interpretamos de esa forma este fenómeno, entonces vamos a darnos cuenta que es un grupo que tiene unas propuestas, ¿verdad? Que está en su derecho, pero obviamente aquí nadie está a control remoto, ¿verdad? Y el país se construye, el grupo social se fortalece, su identidad y las relaciones se mejoran, obviamente, en la interacción, ¿verdad? Compartiendo el territorio. De ahí lo que habría que más bien enfocarse con estos grupos es cómo garantizar su integración, ¿verdad? Y dentro de un plan de integración social, pues dentro del plan de entendimiento, pues, uh-huh, nacional, ¿verdad? Más allá de ponerlos como las estrellas de Hollywood, ¿verdad? Y nosotros aquí pendientes de qué dirán y qué no dirán, y ellos, pues, por el mundo, ¿verdad? Gestionando para el bienestar de Nicaragua. Creo que el bienestar de Nicaragua lo podemos construir aquí todos, ¿verdad? Obviamente tendrán sus razones, tienen sus derechos para estar, y sus intereses y sus agendas, ¿verdad?
para estar formando estas organizaciones, utilizando estos términos, ¿verdad? Pero hay muchos más nicaragüenses también que están con esa necesidad de integrarse socialmente, pues, ¿verdad? Y creo que ahí el enfoque hacia este fenómeno correcto es el de la fragmentación social y la necesidad de una integración. Por lo tanto, no vamos a negar su peso con los grupos de interés regionales y los intereses de otros países, pero la verdad es que la Nicaragua próspera, libre y con justicia que todos buscamos, y principalmente la juventud, ¿verdad?, ha salido a proponer, es una Nicaragua donde los errores del pasado no se repitan, ¿verdad?, donde ese entendimiento sea posible a partir del reconocimiento de nuestros propios, precisamente, errores y la manifestación de una voluntad, la nueva cultura, ¿verdad?, el procesar esto y hacer posible entonces la transformación de esa realidad. Pero es aquí, pues, es aquí en interacción y por eso es importante que se garantice esa integración, ese regreso, ¿verdad?, ya sea por las razones que se plantean. Es tenerlos como referencia de lo que puede pasar en el país, dadas sus actuaciones, creo que es exagerar, pues, ¿verdad?, darle mayor peso. Yo lamento que a nivel mediático eso esté planteándose de esa forma, pues, porque también es de alguna manera una falta de respeto para los miles de nicaragüenses que están aquí, pues, buscando cómo resolver esta situación, ¿verdad?, llevando el pan a sus casas todos los días, buscando cómo bajarle, como se le dice popularmente, el gas a esto, ¿verdad?, para que no se vuelvan a dar brotes de violencia, ya sea de represión o de cualquier tipo de agresiones, ¿no? Pero, es decir, a ver, vos planteas el tema de integración de estos ciudadanos que evidentemente están en el derecho de regresar a su país cuando ellos consideren pertinente regresar a su país, mejorar las condiciones para que ellos puedan regresar. Me parece que es responsabilidad efectivamente del país y de los gobiernos para que estos puedan regresar, pero estos no han planteado el tema de integración, no han planteado el tema de regreso al país. Ellos, es decir, incluso básicamente ellos no proponen ninguna otra cosa que no se haya planteado el 16 de mayo en la mesa del diálogo aquí. El gobierno tiene que irse. Ese es básicamente el planteamiento, porque ni siquiera se habla de un programa. Bueno, pero los que se fueron fueron ellos, sí, ¿verdad? ¿Ah? El gobierno tiene que irse, pero los que se fueron ellos. A ver, yo creo que, insisto, aquí se usan muchos términos. La otra vez estábamos viendo, el liderazgo de la oposición está fuera del país, están todos, ¿verdad? Hay muchos nicaragüenses fuera del país, trabajando, otros haciendo sus gestiones, moviendo sus agendas, proponiendo. Y bueno, allá las instituciones fuera del país que los reciben y sería bueno también que contribuyan a esa integración, ¿verdad? Si esas son sus posiciones, obviamente responden a una lógica cultural que no es la nueva. O sea, aquí la única opción debe ser el entendimiento. Y en el entendimiento, el desplazarse no contribuye tampoco el reprimir y excluir, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, no podemos decir que ahora resulta que los intereses y la agenda de los nicaragüenses están en quienes se fueron, pues. Ellos le dicen a los nicaragüenses que estamos aquí cuáles son las prioridades del país. Esas son sus agendas, ese es su planteamiento. Dentro del movimiento no representan el liderazgo del movimiento, porque la juventud, la mayoría de los jóvenes que estuvieron voluntariamente manifestándose en los primeros días y desde antes sobre diversos temas, ¿verdad? O está muerta o está desempleada, escondiéndose, huyendo, en gran parte en Costa Rica, y no tienen necesariamente acceso a medios y a recursos, están sobreviviendo. Dicen que muchos están posando y pidiendo ayuda en algunos lugares en Costa Rica, casa por casa, o sea, hay una situación bastante alarmante. Entonces,
quizás habría una necesidad, insisto, de integrarlos, y ellos deberían de ceder en esas posiciones que son más bien, aumentan la fragmentación, pues, y no contribuyen a ese entendimiento. Pero lo que yo te decía es que el planteamiento de integración no llegó a estar presente en ese pronunciamiento. Es decir, ellos no hablan de integrarse. Incluso yo entendería que muchos de ellos ya tienen su vida hecha de alguna manera fuera del país, porque muchos tienen muchos años de estar fuera de Nicaragua. Es decir, ya tienen trabajo allá, fuera de Nicaragua, ya sea en Costa Rica, ya sea en Estados Unidos, ya sea en España. Sus descendientes han hecho vida también fuera de Nicaragua. Entonces, no oí en algún momento que ellos hablaran de integrarse nuevamente al país. Sí, debería ser la aspiración. Si en su agenda, ¿verdad?, no hay esta prioridad, deberían de buscar cómo integrarla, agregarla, porque está el tema del voto en el exterior, está el tema de toda la asistencia al nicaragüense y demás, que habría que revisar, pero insisto, pues a mí me parece que debe ser visto como un proceso de integración social, no solamente en el tema de los derechos políticos, sino en términos más amplios, ¿no? ¿Verdad? De restablecer los núcleos familiares y hacerlo como parte de un plan nacional de entendimiento, porque responde a una situación de tensión, de quebrantamiento del tejido, de ruptura, pues, ¿verdad? O sea, la agenda de una élite, de un grupo, no puede ser lo que guíe a todas las familias nicaragüenses, al país, ¿verdad? Y ese es un desafío que tenemos todos, pues, obviamente, ¿no? Pero a mí me parece extraño estar pendiente de lo que dice un grupo allá, pues, en Costa Rica o en Estados Unidos. Bueno, aquí las vidas de todos los del movimiento tienen el mismo valor, ¿verdad? Aquí la violencia la hemos vivido todos, ¿verdad? Y respetamos el derecho de desplazarse, de huir, ¿verdad? Aquí vemos mucho que no hemos huido, ¿verdad? Y que nuestra vida está en igual riesgo. Tratando de usar una de las justificaciones para ese desplazamiento, ¿verdad? Uh-huh. Aquí hay muchos jóvenes en los barrios que decidieron manifestarse y están ahora con dos clavos, pues. O sea, antes era el tema que no había trabajo y ahora el tema de por ser joven, pues, estar de alguna manera violentados en sus derechos a, por ejemplo, recrearse, estudiar. O sea, una tensión que se vive en las calles, ¿verdad? Que no están viviendo estos nicaragüenses, ¿verdad? Y que me parece a mí que es una manifestación más bien de privilegiados, ¿verdad? No estoy, pues, de acuerdo sencillamente con esto, y me parece que, insisto, deben ser considerados como un grupo a integrar, pero el debate, la discusión seria sobre cómo resolver el asunto debe estar entre los nicaragüenses, entre los jóvenes, entre todas las partes o las cuatro partes, como le queramos decir, o entre las generaciones, y debe de ser pronto, debe de ser apoyado por los medios de comunicación, ¿verdad? Porque está habiendo, como les decíamos la otra vez, una herida en el alma social que entre más tiempo pasa, es más difícil cerrarlo. De sanar. Ok, el planteamiento: hay que cambiar al gobierno, este gobierno debe de irse, debe dejar el poder y darle oportunidad a otro gobierno. ¿Eso es la solución al problema que tiene Nicaragua? Quiero que toquemos esto al regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus estamos conversando con Raití Juárez. Preguntaba antes de la pausa, Raití, ¿es este planteamiento, el gobierno debe irse, lo que va a solucionar los problemas de Nicaragua, la crisis que empezó en abril, bueno, o que se manifestó en abril? Habría que definir cuál es el problema, pues, para saber cuál es la solución. El problema de fondo aquí es la descomposición social gradual, ¿verdad? Que es visible en las relaciones de poder a todos los niveles. O sea, el problema de fondo
sociocultural. A veces se repite esto, pero ¿esto qué significa? Que las prácticas sociales en los distintos escenarios, circunstancias, ¿verdad?, están yendo hacia otro lado que no es donde queremos. Y ese es un problema, ¿verdad? Que si la solución por ejemplo, pasa... pongamos un ejemplo específico. Bueno, hablamos de paz y de reconciliación, hablamos de cambiar el país por donde sea, ¿verdad? Y lo que hacemos es destruirlo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es aumentando las divisiones, echándole leña al fuego, ¿verdad? O sea, hay las contradicciones, pues, ¿verdad?, evidencian las contradicciones profundas entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Están evidenciando que el mayor peligro y la amenaza es la descomposición, que ese es el problema, la descomposición social. Que Abril lo que hace es manifestar una fase, pues, de ella. Y la normalización de la violencia como solución del problema social es otra fase, ¿verdad? Y ahí vamos en ese camino de descomposición que es el verdadero problema. ¿Qué pasa por cambiar al gobierno? Podría ser. ¿Y cómo? Sí, ¿verdad? Y entonces las instituciones, los mecanismos constitucionales y las cuotas de poder o los roles de cada uno de los actores, ¿verdad?, y esa dinámica, cómo orientarla. Entonces, la salida que plantean es muy simplista, ¿verdad? Esto es un proceso de cambio social, ¿verdad? Pudiera ser, como digo, la salida del gobierno sea parte de la solución, pero en todo caso, a través de elecciones libres y transparentes, habiendo realizado reformas, ¿verdad? Y si se tienen oportunidades en el corto plazo de dar señales en ese sentido, ¿verdad? Por supuesto, porque la vida de 500 nicaragüenses, ¿verdad?, y el sufrimiento de más de 4.000 heridos y las familias de los 50.000 desplazados y todos los nicaragüenses, ¿verdad?, el sufrimiento, el dolor, lo justifica, ¿verdad? Justifica que se haga un ejercicio para determinar cuál es el problema y en base a un análisis profundo, de fondo, ¿verdad?, de existencial, ¿verdad?, nos encaminemos hacia las soluciones acertadas. Ya decíamos, las palabras y las formas en las que interpretamos la realidad condicionan nuestras prácticas, ¿verdad? Si las posiciones son irreflexivas, ¿verdad?, si solo se puede reconocer agresión en cualquiera entre las partes, mejor dicho, se espera agresión, ¿verdad?, o se ve amenaza, entonces la actuación es una actuación agresiva, violenta, ¿verdad? La solución pasa por el entendimiento, y ese es el desafío, y la verdad que estamos aplazados. Y yo creo que esa es la solución, buscar la tarea y buscar cómo hacer los cambios necesarios para cumplirla, porque estamos aplazados, no lo hemos podido entender, y llegamos al punto de ir a hablarle a otras personas fuera del país para que nos ayuden a entendernos a nosotros, o hagan balanza o fuerza, ¿verdad? Porque el absolutismo impera. Pero fíjate que más bien las posiciones no es que nos ayuden a entendernos, las posiciones es entendeme a mí y ayúdame a que aquel no esté. Porque yo no quiero que esté. Es decir, más bien me parece, por lo menos en la posición de la diáspora, lo que necesitamos es apoyo internacional para quitar al gobierno. También responde un poco a la posición en el gobierno intransigente. Se pierden oportunidades, ¿verdad?, de acompañar el discurso de la paz y la reconciliación con ciertas señales, ¿verdad? Por ejemplo, la marcha pudiera ser una forma de, si al final están legitimando, ¿no?, con ir a notificar o solicitar los permisos, sin entrar en esa discusión, aunque ahí se ve un poco nuevamente cómo se utilizan las palabras y se emiten las comunicaciones con una intención, ¿verdad?, de todas las partes. Si se cacha, pues, los chances que hay para ir acompañando las palabras de reconciliación, paz, unidad, y se va restaurando el tejido, aprovechando este espacio, entonces hay una distensión, pues, social, ¿verdad? Hay
se baja el gas. Pero aquí pareciera que hay un disfrute y en la teoría del conflicto pareciera que esto no ha llegado a su máxima, ¿verdad? Y hay un interés de las partes sociales en dispararlo, ¿ah? Bajo la lógica que después, entonces, pero ¿cuántas vidas y cuánto sufrimiento no es necesario? Pues? Para dejarlo claro, nos referimos a la notificación que hizo la Alianza Azul y Blanco a la Policía Nacional este miércoles, que básicamente es más que una notificación, una solicitud de permiso para marchar el 25 de noviembre, ¿no? Con eso, después de desconocer durante todo este tiempo, ¿verdad?, que la autoridad, ¿no?, y va y le hace un papel, ¿verdad?, que el papel, pero al final le estás haciendo el papel y estás llegando ahí, le estás legitimando a la autoridad, estás diciendo, bueno, pues, ¿verdad?, y ustedes de aquí, entonces, si querés ir buscando el camino de la reconciliación y la paz, pudiera ser una oportunidad, pues, para probarnos, ¿verdad?, sí, y cumplir o ir camino a cumplir con ese gran desafío que es entendernos, ¿verdad? Alguien tiene que ceder. Ok, el planteamiento del gobierno debe de irse, según lo que entiendo de lo que estás planteando, es el resultado de un acuerdo, no el resultado de yo presiono para que el gobierno se vaya. Es que el entendimiento obviamente nos va a llevar al acuerdo, sí, no puede ser ganar, perder. Es decir, tiene que ser ganar. Es que yo te preguntaba, la solución a los problemas de Nicaragua es que el gobierno se vaya. Entonces vos lo que planteas es que debe haber entendimiento, que eso Correcto. Es lo primero que debe haber, ¿verdad? Que si de ese entendimiento resulta que el gobierno debe de irse, que tiene que irse eventualmente, pues es decir, cuando cumpla su periodo constitucional, debe de irse. O debe de cambiar el gobierno, porque eso está establecido en la Constitución. Sí. Que si debe de irse ya, que si debe de irse en 6 meses, en 9 meses, en un año, en año y medio, no sé, antes de el periodo, antes de vencerse el periodo, debe ser el resultado de un acuerdo. Sí, y el fondo de ese entendimiento y de ese acuerdo no son la agenda de la élite, sino el bienestar social. Pues así debería de ser. O sea, lo que nos mueve a todos a buscar ese entendimiento y ese acuerdo no es la prebenda, ¿verdad? No es los privilegios del poder, ¿verdad?, o las mejores posiciones, sino el bien de la sociedad nicaragüense, el desarrollo de las generaciones, ¿verdad?, el salir, ¿verdad?, hacia la prosperidad, ¿verdad?, el salir del estancamiento en el que hemos caído, el romper con el círculo de la violencia, progresar, pues, ¿verdad? Sí, es a través del entendimiento, del diálogo. Ese es el principal desafío, ¿verdad?, y apunta principalmente al fondo, a lo sociocultural, pues, que es lo que se manifiesta en lo micro, también en las relaciones de poder desde la familia, pues, la violencia que pasa por todos los niveles, pues. Creo que ahí se estaría aportando. Sin embargo, como te decía, no hay señales, ¿verdad? O sea, apertura por un lado y también por el otro ser un poco respetuoso de la voluntad popular. La gente sí quiere cambio social, ¿verdad? La juventud sí quiere cambio social, pero no es una lucha por el poder político. El que plantea los adolescentes y los jóvenes no están buscando posiciones político-institucionales, pues, como cargos, pues, diputaciones en el Parlacén, diputaciones en la Asamblea, direcciones en ministerios. O sea, no están buscando posiciones, no, sí están buscando trabajo, están buscando ingresos, pero no ven al Estado como el botín que lo ve la generación de la clase política que ha estado dominando, pues, el sistema, ¿verdad? Y creo que ahí debe haber un respeto por esa voluntad del movimiento genuino de jóvenes por el cambio social, pero en todos los aspectos, pues, ¿verdad? En el sistema de valores, pues, ¿verdad? Sí. Que eso es la esencia del cambio, del movimiento, pues, lo que se ha expresado, que se encontró, ya lo decíamos la otra vez, pues, con dinosaurios políticos, ¿verdad?, y oportunistas que se alimentan de
o ocupan posiciones para conducir, al final terminan haciéndole daño a ese movimiento natural del cambio, pues en Nicaragua se termina más bien, como les decía, en el estancamiento, pues por esas posiciones que hay. Por un lado el gobierno o quienes administran el Estado cerrado, y por el otro lado buscando cómo se abra para agarrar posiciones, y la población joven, que es en su mayoría en Nicaragua somos jóvenes, y las mujeres, los niños, los grupos más vulnerables, excluidos, olvidados, pues, en gran parte, ¿no? Al final, como decíamos, se ha vuelto un conflicto de élite, un pleito por el poder. Ok, es decir, es que yo planteaba el tema de la salida del gobierno, porque de repente con tu colega sociólogo Adolfo Hurtado, él ha planteado que el único planteamiento que hay hasta este momento, él lo que dice es que el único planteamiento que hay hasta este momento es un quítate tú para ponerme yo, y que al final de cuentas eso termina no siendo la solución. Por eso te preguntaba yo si la salida del gobierno es la solución al problema. Porque, decir, pensando en esos dinosaurios políticos de los que hablabas, la otra vez hablabas de políticos trasnochados, que son, digamos, los que han mediáticamente... para nosotros contaminaron el movimiento, trastocaron y lejos de contribuir a su fortalecimiento y estancan. Los cambios sociales son naturales, socialmente hablando, ¿no? Así y ellos han intervenido. Es parte de la evolución. Correcto, han intervenido en eso aunque no podrán, pero sus agendas tratan de ser impuestas de una u otra forma y al final ese cambio social se va retrasando. Entonces yo lo que digo, esos dinosaurios políticos, esos trasnochados políticos que son los que crearon el sistema político que tenemos actualmente, que ha permitido la acaparación de poderes del Estado, que es parte de lo que se ha planteado como problema, lo que están diciendo es quítate vos para ponerme yo, pero todo continúa igual. Entonces, es decir, ahí es donde yo no veo que las cosas vayan a cambiar. Lo único que va a cambiar es una cara o una persona. Tendría que haber un proceso de fortalecimiento de los otros grupos sociales, del movimiento genuino, ¿verdad? Y eso se va dando. Yo pienso que hay un grupo social que aspira a ese cambio que va más allá de la salida del gobierno, sino también de modificar el sistema de valores, de una educación para la liberación, de relaciones no regidas por el mercantilismo, pues, ¿verdad? El derecho ambiental, el derecho de los animales, esto existe. Sin embargo, volvemos a lo mismo, las élites, pues, ¿verdad? Las élites y sus posiciones están opacando, ¿verdad? Este grupo, pero hay un proceso y esperemos que tenga la sabiduría también de todas las posiciones de ceder y ya no hacer resistencia a ese relevo que es necesario, pues, parte del proceso del relevo. Ok, hacemos pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con el sociólogo Raiti Juárez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el sociólogo Raiti Juárez. Hablaste de la amplia difusión mediática de estos grupos frente a la poca difusión mediática de los grupos que han estado hablando de derechos, ¿ah? Es decir, el derecho a salud, derecho a trabajo, derecho al medio ambiente, derecho a los derechos como tal, ¿ah? Y más bien se ha mediatizado la agenda política. Sobre el papel de los medios, justamente. Es decir, desde mi opinión, los medios no están contribuyendo a resolver el asunto. Más bien me parece que en muchos casos y en muchos momentos más bien se le echa leña al fuego. Sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de que se han vuelto medios de propaganda. Y te planteaba además que el efecto de esto en los grupos sociales, en la gente, ¿verdad? Esta saturación
Pues no hay, que yo conozca, investigaciones, resultados sobre el comportamiento, cómo la conducta. Obviamente se genera violencia, ¿verdad? Y lo hemos vivido, pues, pero, francamente. Pero la responsabilidad directa, pues, de quienes emiten mensajes a través de la televisión o la radio, pero sobre todo la televisión, que sigue siendo el que condiciona más el medio, pues, que más efectivo, pues es parte de la guerra de élite. Nuevamente, pues, son dos fuentes 24/7, ¿verdad? Saturando a los grupos sociales y condicionando prácticamente y instrumentalizando la voluntad popular, interviniendo. Pues. A mí me parece que no solo no están contribuyendo, como te digo, sino están generando violencia. Tanto los que solo ven una cara de la moneda, todo es bonito, todo está bien, ¿verdad? Solo cosas bonitas pasan en el municipio, en el territorio, ¿verdad? Y si pasa algo malo es culpa del otro, ¿verdad? Y aquellos que también únicamente empujan su agenda, desconocen la diversidad, la riqueza de la demanda social, se arrojan el derecho de representarlo de cierta forma, ¿verdad? Y no es más que, pues, nuevamente llegamos al planteamiento de fondo, la lucha por el poder. Obviamente el papel de los medios debería ser en estos momentos promover el debate, programas de debate, llevar a la televisión posiciones encontradas y que a pesar de que haya momentos de tensión, de nervio, de cómo va, precisamente se logre cerrar el ejercicio con la manifestación de la nueva cultura, el respeto a la diversidad de ideas, el debate con fundamento, la no personalización, ¿verdad? Evitando los adjetivos calificativos, ¿verdad? Los estigmas, ¿verdad? Y ese ejercicio obviamente va a contribuir al encuentro nacional, a la paz, a la reconciliación. En estos momentos, en ese caso de estos actores sociales, los medios de comunicación, igual aplazados. Si no hacemos, eso lo queríamos hacer una profunda reflexión cada uno de nosotros, de los nicaragüenses, en qué estamos nosotros contribuyendo a la paz, a la reconciliación, a la unidad. ¿Qué estamos haciendo de nuestras posiciones? ¿Verdad? Como estudiante, como sociólogo, como dueño de un medio, como presentador o presentadora, como político, con un político con una responsabilidad de un partido, ¿verdad? De seguro cada uno le va a salir su desafío, su cuenta, pues, ¿verdad? Y si nos ocupáramos todos de asumir esa responsabilidad y de trabajar poco a poco en hacer un mejor rol, un mejor papel, creo que nos acercaríamos más a esa aspiración, porque yo estoy seguro que en el fondo todos los nicaragüenses queremos entendernos y nadie quiere morir y nadie quiere estar con esta tensión, con este sufrimiento que se ha generado, ¿verdad? Hay una aspiración, ¿verdad?, a un bienestar que se comparte y es un desafío y los medios obviamente juegan un papel fundamental. Y ahora la responsabilidad de cada uno de los sujetos sociales en utilizar las nuevas tecnologías, pues las tecnologías de la comunicación y la información, las redes sociales y demás. Ok, porque es decir, hasta este momento hemos hablado de los medios de comunicación masiva, ¿no? Es decir, periódicos, radios, impresos, televisión. Yo creo, es decir, mi percepción es que mucha gente, no voy a decir la mayoría, mucha gente está recurriendo ante la falta de argumentos, está recurriendo a deslegitimar, a denigrar, a calificar o descalificar al que ha emitido alguna opinión. Y eso, digamos, es como que lo que corre. Y no representa la mayoría, no representa, porque vos decís, la gente quiere entendimiento, la gente no se quiere morir, no quiere que la maten de una u otra forma, ¿no? Y la gente quiere entendimiento, pero hay muchos que no entienden que el entendimiento es, por un lado, hablar, pero también escuchar y reconocer lo que dice el otro. Y entonces recurren a la descalificación. Lo primero que vos decís azul y entonces, no
no tiene razón Raití porque Raití es tal cosa. Ya, descalificado. ¿Ah? Sí, se recurre a personalizar y a los insultos, Sí. pero no es más que la manifestación de la falta de fundamento, de acción reflexiva, ¿verdad? Del ejercicio subjetivo de autocrítica y de valoración del otro o de la otra, ¿no? Del reconocimiento de que la realidad social está compuesta de distintas perspectivas, ¿verdad? Y insisto, ese es el desafío y los medios tienen un rol importante, pero los actores Pero es también... que justamente, yo te decía que yo tengo esa percepción viendo redes, platicando con alguna gente, pero los medios, en vez de contribuir al debate de ideas, lo que hacen es llevar ese sentimiento al medio también y de la misma manera descalificar a uno o al otro, no importa. Sí. Por eso decía antes, el desafío es aquí el transformar el sistema de valores, porque lo que hay detrás de esta acción es la descomposición social, la deshumanización, o sea, la instrumentalización del medio de comunicación para mover o imponer la perspectiva o la agenda de una élite o de la otra, o de las dos, pues, y entonces al final somos, ¿verdad?, consumimos las perspectivas de la élite, ¿verdad? Y tenemos que elegir entre blanco y entre el negro, ¿verdad? Y cualquier cosa que no sea blanco y que no sea negro está descalificado y no tiene ningún peso, pues, ¿verdad? En la realidad social, cuando todas las partes sociales tienen un mismo peso, ¿verdad? Y su diversidad precisamente es lo que hace la riqueza de una sociedad y la que permite el progreso. Eso solo es posible a través de la educación, ¿verdad? Y en este momento buscar esa senda pues requiere de que todas las partes cedamos, en el sentido de que entendamos que el absolutismo no nos va a llevar a nada. Ya la cantidad de muertos, ¿verdad? Después del primero, ya es que es suficiente, uno es inaceptable, suficiente, ¿verdad? Y ahora ya los muertos ya como que no importan, pues, ¿verdad? Estamos en discusiones, como se dice, superficiales. Pues no, aquí todos tenemos responsabilidad. Nunca debió haber un muerto, ¿verdad? Y una vez que ya sucedió, lo que deberíamos de estar es trabajando en que no vuelva a suceder, ¿verdad? En restaurarnos. No puede haber paz ni reconciliación a través de decretos ni leyes, sino a través de un proceso de restauración del tejido social, y eso es comunitario, micro, pues, en la interacción, pero es ayudado por las instituciones socializadoras, los medios de comunicación, las universidades, las familias, pues los actores que tienen posiciones de autoridad, de poder, tienen mayor responsabilidad, ¿verdad? Y es un proceso. Entonces, es como decía, el desafío, el fondo de la situación. No se soluciona cambiando al gobierno, se va a cambiar al gobierno y vamos a tener nuevas demandas sociales y nuevos conflictos y vamos a volver a sacar la violencia como el medio para resolverlo, ¿verdad? O sea, el fondo del asunto está en que si hay un problema social, el desafío está en la oportunidad de evolucionar como nicaragüenses y resolverlo esta vez, a diferencia de los 200 años, ¿verdad?, a través de un entendimiento, un diálogo, no de un pacto, no de un amarre, ¿verdad?, no de, a ver, pues te voy a dar esta sí aquí, hacete aquí, ¿verdad? Y los jóvenes... No a través de las prebendas. No yo quiero rescatar la palabra pacto, porque es decir, cuando hablamos aquí de un pacto social, por ejemplo, estamos hablando de un gran acuerdo. Un gran acuerdo, correcto. En el que todos expusimos y llegamos a un consenso. Es decir, yo quiero rescatar el pacto porque el pacto, lo cierto es que no es satánico. Pues, sí, es decir, sí. Lo que no hay que dejar es que esto sea prebendario. Es que volvemos a lo mismo. Hemos vaciado las palabras de contenido. El pacto en sí es un pacto social, es el acuerdo, pero la práctica le ha dado otro sentido, ¿verdad? Como a la paz le estamos dando otro sentido, ¿verdad? Ahora mismo. Pero en sí, lo que el entendimiento te va a llevar es a un acuerdo. Pasa por cambiar el gobierno, pasa por más que cambiar el gobierno, también pasa por mejorar la educación, transformar o reformar ciertas instituciones, pasa por el imperio de la ley, por asumir cada ciudadana su responsabilidad, y
en este caso, como hay muertos, hay dolor, hay una situación en la que todos hemos estado inmersos, una interpretación lo más adecuada, ¿verdad?, de lo que sucedió y decisiones que estén enrumbadas a ese precisamente acuerdo, o sea, al diálogo, al entendimiento. Eso no se ve en estos momentos. Se está jugando con la tranquilidad, la paz de las familias, ¿verdad? Y es importante detenernos, porque la otra vez les decía, y hoy lo insisto, estamos caminando hacia el abismo, ¿verdad? Y requerimos dar un paso hacia la derecha o hacia atrás, ¿verdad? Para tomar un nuevo rumbo. O a la izquierda, ¿verdad? El asunto que si seguimos de frente... Sí, nos vamos a ir en el hoyo. Y es varias generaciones, ¿verdad? Y es en este siglo XXI, ¿verdad? Con el tema del desafío del cambio climático, con el desafío de los territorios, pues como tales, o sea, estar en estos conflictos, ¿verdad? Y entre nosotros ya como que está fuera de lugar. Okay, sí. Ok, vamos, última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Reiti Juárez, el sociólogo. Hemos dicho, más o menos hemos planteado por dónde va la cosa desde esta perspectiva, ¿no? ¿Por dónde empezamos a construir? Porque hemos destruido, hasta el día de hoy, nos hemos dedicado a la destrucción. ¿Por dónde empezamos a construir? Sí, bueno, interpretar la realidad de la manera adecuada, ya decíamos, ¿verdad? Darle el nombre, el sentido que más apunte, contribuya a ese encuentro y posteriormente generar espacios o sea, comunitarios en la familia, en el colegio, en la universidad, abrir pues el sistema al debate, a la discusión, ¿verdad?, al encuentro de ideas, al encuentro de cultura, al encuentro de generaciones. Creo que ahí podríamos entonces todos decir, por aquí va el asunto, ¿verdad? No me atrevería yo a ver más allá, porque precisamente de ese encuentro de ideas, de generaciones, de ese debate, es que va a salir la ruta, ¿verdad?, hacia el acuerdo. Obviamente, la necesidad de justicia, ¿verdad?, son faroles, referentes, ¿verdad?, de democracia, de apertura al relevo generacional, ¿verdad?, institucional, del respeto a las libertades y los derechos. Son aspiraciones de todos los nicaragüenses. Todos queremos libertad, todos queremos respeto a nuestros derechos, todos queremos pensar y decir lo que pensamos y que no recibamos un garrotazo o seamos agredidos verbalmente. O sea, esa sociedad a la que aspiramos es el referente, ¿no? Y obviamente la administración de las instituciones debe de servir a esa aspiración. Y eso es una acción que, decíamos la otra vez, se entiende como una voluntad, pues, de llevar a ese proceso del encuentro, pues, nacional, del encuentro de ideas, de generaciones y de propuestas, posiciones. Es un proceso que no es un proceso institucional necesariamente, es decir, no es por una ley, no es por un decreto, no es por una disposición del gobierno, del legislativo. Eso es un proceso ciudadano. Bueno, a ver, o sea, vos no podés imponerle a alguien que se reconcilie con vos, sí, ¿verdad? O sea, es un proceso social, es un proceso, ¿verdad? Puede obviamente una política institucional, ¿verdad?, y una norma contribuir, pero si no hay voluntad de las partes sociales, es muy difícil, porque sería una jerarquización, pues una verticalización, una manifestación más de el verticalismo, ¿verdad? O sea, no es duradera, pues, ¿verdad? Se construye a través del encuentro de las generaciones, del encuentro de las ideas, de las propuestas, y en ese debate
en esa discusión que debe terminar en un acuerdo, pues, de que esté la ruta, pues ahí se le va dando forma. Es un proceso. Claro, es una aspiración, toda la queremos lo antes posible, pero no porque se apruebe en la Asamblea Nacional, mañana ya se dio. ¿Verdad? Tampoco hay que engañarse, ni tampoco decir que porque este gobierno ya se vaya, entonces ya nos reconciliamos, ¿verdad? O sea, que son las dos posiciones, ¿verdad? No, es algo que con o sin el gobierno, con o sin ley, debería de ser un proceso empujado por todos, pero obviamente las instituciones como el sistema educativo, como el ente regulador de los medios de comunicación, ¿verdad? Deben de hacer su papel para orientar a la sociedad a ese ejercicio de encuentro, de debate, como decía, a través de la televisión y de las redes. Pero el fondo de aquí es que las élites en Nicaragua, el poder político y económico, los grupos, ¿verdad? Entiendan que aquí hay una niñez, una adolescencia, una juventud, ¿verdad? Que está sufriendo, son sus nietos, sus hijos, ¿verdad? Y que este conflicto de nunca acabar, esta historia de conflicto de poder, ¿verdad? No ha generado nada de la aspiración del por qué ha sido creado, pues, ¿verdad? En nombre del progreso, en nombre del bienestar, ha habido guerra, sufrimiento, dolor, como en los últimos tiempos, y al final, ¿verdad? Nada de esa gran aspiración ha sido posible, o muy poco, ¿verdad? Hemos evolucionado como sociedad. La prueba es que no nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Y en la desesperación imponemos posiciones y nos volvemos más radicales y no escuchamos las voces de las nuevas generaciones, no cedemos, resistimos al cambio, ¿verdad? No reconocemos los nuevos tiempos, ¿verdad? Y lo peor del caso es que muchas veces esto lo hemos escondido bajo el concepto de por el bien del país. Por supuesto. Por el bien del país ha sido una excusa de las élites, ¿verdad? Y al final ha resultado en mal para el país. Decía el cardenal Brene que hace falta voluntad para el diálogo. De todos. Él dice todos nos hace falta voluntad, todos, para poder dialogar. ¿Ah? ¿Qué voluntad para poder llegar a un acuerdo, para podernos poner de acuerdo? Yo te decía el tema de las descalificaciones. Las descalificaciones es falta de voluntad de discutir, de reconocer que el otro puede tener razón en lo que está diciendo. Sí, se encuentra en los centros comerciales, en los mercados. O sea, lo podemos ver a todos los niveles, micro, macro. Pues. Sí. Así como entre los poderes del Estado y los ciudadanos es difícil, los representantes o los funcionarios, entrar, y eso que hay un servicio público, pues ahí, pero bueno, entrar en comunicación igual se está manifestando en lo micro, en los centros comerciales, en las avenidas, en la familia, en la cuadra, ¿verdad? Esa incapacidad de comunicarse y de trasladar las ideas, las posiciones, las perspectivas, sin terminar en agresiones físicas o verbales. ¿Cómo nos provocamos los nicaragüenses esa voluntad? ¿Cómo crees vos que podemos provocarnos esa voluntad? Tener ese deseo de realmente... Porque sí queremos, de alguna manera sí queremos ponernos de acuerdo, pero hay cosas que nos amarran, nos detienen. ¿Cómo rompemos? Cosas se llaman prácticas, hábitos, prácticas sociales. Entonces se requiere, para comenzar, de una profunda conciencia, ¿verdad? Conciencia de la responsabilidad del ciudadano, ¿verdad? Así como tenemos derecho, tenemos deber, y el principal deber aquí es entendernos. Debería de verse así, debería de verse como un deber, entenderse, como un deber evitar tanta muerte. Pero además como un derecho, tengo derecho a entender al otro. Correcto, de las dos partes, pero parte de la conciencia, pienso yo, de la conciencia, o sea, que hace posible esta voluntad social. Pues obviamente, insisto, las instituciones, el sistema educativo puede generar, ¿verdad?, estas condiciones, así como genera otras condiciones, así como hemos generado esta realidad, ¿verdad?, esta violencia, esta muerte, ¿verdad?, y es lo que estamos viviendo. Así podemos generar otra realidad con otras prácticas, ¿verdad? Y cada actor en ese desafío tiene pues su
responsabilidad y tiene su meta, pudiéramos decir, pues su papel que jugar. La autenticidad en el rol social, ¿verdad? Si yo soy director de un medio de comunicación, si yo soy estudiante, si yo soy activista, si yo soy profesor o profesora, ¿verdad? Asumir ese rol auténticamente, ¿verdad? Y dar ese servicio, ¿verdad? Creo que es el tema del sistema de valores, ¿verdad? El sistema de valores, pero no podemos decir es que lo haga él, pues, ¿verdad? Porque no le compete a un actor social, sino es a todo. Esa voluntad, obviamente, va a ser generada también cuando se den ciertos pasos, ¿verdad? Es algo simultáneo también, ¿verdad? A veces uno no tiene ganas de arreglarse con quien ha tenido ciertas diferencias, discusiones, pero estamos en este barco, en este país, ¿verdad? Y vamos a perder todo, estamos perdiendo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pues vamos a perder todo con tal de no... De no dar el brazo a torcer. Sí. Posible, ¿verdad? Un poco también de amor a la patria y a la familia. Y el otro. Y el otro. Muchas gracias, Raití, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes siempre por invitarme. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.